Ok, estoy compartiendo la pantalla. Profesor, una compañera del grupo está diciendo que la clave no, o sea, de Bueno, que es incorrecta. no sé, esa es los datos de ingreso. Yo creo que debe estar escribiendo algo mal allí. Sí, debe ser, pues, porque yo la puse y sí me agarró, pues. Ok, bueno, entonces, como esta cuestión es corta, vamos a tratar de comenzar. El tema 6 es relativo a introducción a los futuros valores, que vendría siendo la segunda unidad de nuestro curso. En lo que resta de semestre vamos a hablar de títulos valores completos hasta el final. Bien, en los aspectos generales, ¿qué podemos decir al respecto? Pasando la lámina. Ok. Entonces, los títulos valores como gran tema son uno de los aspectos nucleares del derecho mercantil, motivado su importancia pues, o su incidencia en el tráfico jurídico de los derechos y el financiamiento de las relaciones jurídicas. Pues, entonces, esos otros grandes temas que tenemos como sociedades o procedimientos concursales, etcétera. Bueno, esto es uno de los grandes aspectos del derecho mercantil y una de las cosas que ha tenido mayor relevancia y una incidencia pues, en las relaciones jurídicas y humanas desde hace una gran cantidad de tiempo. Ok, una de las cosas importantes es que en materia de títulos valores o el uso de los títulos valores es uno de los aspectos que ha sido de uso generalizado en la sociedad, no únicamente pues en las relaciones de comerciantes, sino que en la sociedad contemporánea vemos pues que es de un uso común en cualquier tipo de relación jurídica, en virtud pues de las facilidades que eso implica pues para el tráfico de los créditos y la circulación pues de valores de activos o deudas, etcétera. Eso entonces, si se recuerdan, pues cuando hablamos de unas ciertas características de la construcción moderna, habíamos hablado de una suerte de generalización del derecho mercantil o que las normas de derecho mercantil habían permeado a relaciones de otra naturaleza y esto es un ejemplo clásico de eso. En lo que respecta pues, a la normativa de títulos valores, fue objeto de unos intentos de regulación uniforme internacional desde el inicio del siglo XX y esos intentos bueno, en la actualidad han seguido ocurriendo. Por supuesto, digamos, desde la sociedad pues, moderna, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las relaciones jurídicas que se pueden dar a través de títulos valores, pueden traspasar las fronteras y eso evidentemente implicó la necesidad de obtener una regulación, si no exacta, por lo menos unos términos comunes o unas instituciones más o menos comunes entre los diversos estados, los diversos ordenamientos jurídicos. Vemos, por ejemplo, que en materia de la regulación general del Código de Comercio, esto es una legislación que viene pues, de hace un cierto tiempo atrás. Vemos que la mayor parte de las normas que tenemos de títulos valores devienen de las reformas del Código de Comercio ocurridas en 1904 y después en 1919. Y en esas reformas o en esa normativa se acogió parcialmente pues, esos intentos de regulación o de someter a estándares internacionales que ya venían ocurriendo en años anteriores. Si vemos, bueno, decimos que se acogió parcialmente porque esas regulaciones uniformes que se hicieron en Europa y también pues a nivel de integración latinoamericana fueron acogidas en buena medida por el código, pero con algunos aspectos todavía que tienen una regulación local o una regulación específica en el derecho venezolano. Eh, Podemos decirlo como conclusión parcial de esto, es que la regulación que tenemos es una regulación que es funcional, pero sumamente anticuada. Vemos en las normas, pues, que se observa pues, prácticamente una Venezuela de caballos y carretas. En algunos casos, pues, vienen con unas copias de otras normas de otros países o incluso en otros idiomas, tienen algunos errores de redacción y en general pues no existe una explicación sistémica de los títulos valores, lo que hace una difícil interpretación en algunos casos de estas normas.
Sin embargo, pues la regulación del Código de Comercio no es lo único que tenemos en el ordenamiento jurídico actualmente, sino que hay algunos instrumentos con un tratamiento más moderno de la materia, como han sido en materia de títulos bursátiles, donde la ley anteriormente, la ley de mercado de capitales, que existe desde finales del siglo XX y con sus diversas variaciones o modificaciones, la versión actual sería la ley de mercado de valores, y también, por supuesto, en lo que respecta a títulos de deuda pública, hay una serie de regulación de derecho administrativo, de derecho público, que por supuesto es más moderna o es más o ley posterior frente a las normativas del código y del Código de Comercio, y por supuesto en sus criterios de especialidad pueden privar. Ok, continuando con otros aspectos generales de esto. Pasando la lámina. Ok, es importante tomar en cuenta que esta noción de los títulos valores puede tener una diferente terminología en doctrina o en legislación comparada o incluso en las diversas leyes o instrumentos de nuestro ordenamiento jurídico. E incluso en el propio Código de Comercio vemos que a veces las expresiones o la noción de título valor se utiliza con diversas expresiones. Entonces, para tenerlo claro, pueden estar englobados en esta noción del concepto o en el concepto de título valor las expresiones de títulos o documentos de crédito, papel valor, títulos, efectos o documentos negociables, efectos de comercio, títulos o valores mobiliarios. En general, cuando veamos una norma jurídica que está haciendo expresión a esto, realmente debemos reconducirlo a que está hablando de una noción de título o valor. ¿Ok? En cuanto a la delimitación de la figura, y esto lo podemos ver desde la óptica del modo de circulación de los derechos. Sabemos, por ejemplo, que los derechos reales inmobiliarios, en principio, a pesar de que, por ejemplo, que puedan ser traslativos de propiedad y que esto es un negocio consensual, sabemos que para que esto tenga eficacia frente a terceros, cuando se trata de derechos inmobiliarios, está sometido a las formalidades de registro y concretamente, como lo establecen los artículos 1920, ordinal primero, y 1924 del Código Civil. Entonces, sabemos pues que a los efectos de que un negocio jurídico sobre bienes inmuebles tenga eficacia frente a terceros, valor erga omnes y todas esas características, tiene que estar registrado. En materia de derechos reales mobiliarios, esto no es necesariamente así, porque tenemos la regla del artículo 794 del Código Civil, donde se nos establece que la posesión del bien equivale a título y por consiguiente la transferencia del mismo puede hacerse por la simple tradición o la simple entrega material. Por supuesto, esto no aplica a todos los derechos reales mobiliarios porque pueden estar sometidos a alguna regulación especial. Por ejemplo, en el caso pues, de la compraventa de vehículos, etcétera, que tiene que estar sometida pues, a formalidades de notaría, autenticación, algunos otros bienes que son muebles, pero que están sometidos a una regulación especial. Entendamos, por ejemplo, lo que respecta a naves y aeronaves. Pero en general, pues tenemos que la figura de la circulación de los derechos mobiliarios pudiera ser bajo la simple tradición, sin perjuicio de que se pueda documentar conforme a los elementos pues, que nos prevé el Código Civil, el derecho civil. En lo que respecta a la circulación de derechos de crédito, y ya estamos hablando de un aspecto distinto, recuerden pues que una cosa son los derechos reales y otra cosa son los derechos de crédito o el campo de las obligaciones. La cesión que se puede hacer de estos derechos, bien sea dentro de la figura del acreedor o de la figura del deudor, por eso es que hablamos de una cesión activa o una cesión pasiva, está regido por un contrato especial que sería el de cesión de derechos, que está previsto en los artículos 1549 y siguientes del Código Civil. La diferencia pues en la circulación de los derechos reales o los derechos de créditos tiene que una estricta relación con lo que es el aspecto patrimonial positivo o negativo que pueda tener ese negocio justamente en el patrimonio. Se entiende pues que cuando yo estoy adquiriendo un derecho real, estoy adquiriendo un activo, mi patrimonio se está incrementando, pero cuando lo que se transfiere pues es la figura del deudor, del que está obligado a esa prestación, pudiera ser que ese patrimonio que está obligado al cumplimiento de esa prestación pueda ser menor.
en general, eso implica pues que la cesión de créditos pasiva, o sea, que se sustituya la figura de un deudor por otro, necesariamente amerita la aprobación, la autorización o el conocimiento del acreedor. Evidentemente, si yo soy acreedor de Lorenzo Mendoza, no es lo mismo que ese crédito después venga, se lo ceda a cualquier otra persona cuya situación patrimonial no necesariamente es la misma. Otro aspecto interesante pues, que tenemos que ver como aspecto previo para entender esta materia de los títulos valores es algo que ya hablamos, que sería pues los instrumentos probatorios versus los instrumentos sustanciales. Entonces sabemos que en principio el negocio jurídico o el contrato, sustantivamente hablando, no es necesariamente lo mismo que el documento o el instrumento que lo recoge, que en estos casos el instrumento por lo general lo que es una figura de prueba de esas obligaciones que se están referidas allí. Pero una cosa es distinta, una cosa es el negocio jurídico y otra cosa es el documento. Con la excepción de que cuando la propia ley o por naturaleza del acto se entienda que ese instrumento es sustancial a ese acto, en el sentido de que, por ejemplo, de que la ley requiera que necesariamente el acto tenga que cumplir con una formalidad que esté por escrito o adicionalmente que esté por escrito, que tenga ese documento esté sometido pues a unas formalidades de registro, autenticación o cualquier otra. Y adicionalmente a eso tenemos que entonces estos instrumentos sustanciales a veces implican que el negocio jurídico está indisolublemente ligado al instrumento. Estas nociones las podemos ver, o sea, esta idea la podemos ver tanto en el Código Civil en su artículo 1355 como en el Código de Comercio en su artículo 126, normas que ya hemos tocado en este curso e igualmente ustedes las hemos tocado en otras materias. Fíjense entonces que ya llegando, acercándonos con esto a la noción concreta de los títulos valores o qué se puede entender por un título valor, voy a cambiar la lámina. Ya, okay. No ha cambiado todavía. Ok, ya tenemos aquí un tema. Hay una parte que no la tengo clara aquí. Bueno, en general, pues a partir de esta noción de los instrumentos probatorios y los instrumentos sustanciales, podemos llegar a la idea de que efectivamente un título valor es un instrumento que es la representación de, bien sea de un derecho real mobiliario o un derecho de crédito, que tiene la particularidad de que el derecho está incorporado a ese soporte material o a ese documento, al punto de que están indisolublemente ligados de que no existe el derecho o no hay posibilidad de ejercer ese derecho, salvo que sea titular o se tenga la detentación material, la posesión física de ese instrumento. ¿Ok? Esto nos lleva entonces a analizar las características que podemos verle a estos documentos. Entonces, tratando de rodar la página. Ya se pegó un ruido de fondo por aquí, no sé si me escuchas. Sí lo escucho, profesor, aunque sí se oye como algo de fondo. Ok, ya va, déjame ver si puedo mejorar eso.
Voy a tratar de moverme de sitio para que las cosas se puedan escuchar mejor. Dame un par de minuticos, ya va. Bueno, pero yo lo digo bien, profesor. Ok, ya va. Dame se roba aquí la, la presentación. Ajá, estoy abriendo la presentación nuevamente. Camila, anda a hacer tu tarea, por favor. Ya, que tengo un problema técnico por aquí. Ok, creo que ya lo resolví. Ajá, entonces estábamos hablando de títulos, valores y sus características. Te había dicho por allí que digamos, la noción fundamental de esto es que no hay ejercicio del derecho sin el título correspondiente. Ahora bien, en cuanto a las características, la primera es la incorporación. Esto no es necesariamente la incorporación como lo vemos con los Incoterms, que era que las partes traían esa norma por voluntad, sino que la incorporación lo que implica en este contexto es que existe un vínculo esencial entre el derecho y el documento que lo contiene. Implica que la adquisición, la transferencia y la exigibilidad de ese derecho deriva de la tenencia del documento. O sea, que si yo voy a cobrar, por ejemplo, una letra de cambio, necesariamente tengo que tener esa letra en la mano. Si voy a transferirla a través de un endoso, tengo que tenerla a disposición, o sea, tengo que tenerla en mi posesión, etc. La destrucción del documento puede suponer la extinción del derecho
pero bueno, por supuesto con esto con sus limitaciones. Y los gravámenes o limitaciones al derecho deben inscribirse en el documento. Por ejemplo, si yo doy unas acciones de una compañía anónima en prenda, eso debe constar pues en el soporte que es donde estén esas acciones, en el título, etc. La literalidad. César, ¿sigues allí? Sí, profesor. Ok, es que no sabía si todavía estaba. Ok, la literalidad. El contenido del documento está recogido en el texto, o sea que todas las previsiones que se han pactado en relación a esas obligaciones tienen que estar dentro de ese texto y solo en el documento, y solo en ese título. Pues. En ese sentido no existen, o al menos no pueden ser valederas jurídicamente, modificaciones, modalidades o aspectos que no estén establecidos en la letra. Si hay una letra de cambio que dice que es para pagar 1.000.000 en tal fecha, después no puede haber un documento que a su vez diga, no, bueno, no es 1.000.000, son 500 y no es para pagarla en 15 días, sino en 3 meses. ¿Ok? La autonomía implica que en un título de valor pueden haber varias relaciones obligatorias y varios sujetos. Entonces, la obligación obligatoria de este cada sujeto vinculado a este título es independiente del derecho u obligación que tenga otro de los sujetos. Entonces, si hay varios firmantes de una letra de cambio, por seguir con el ejemplo, la nulidad de alguna de esas firmas o la nulidad de alguna de esas relaciones no implica que el título sea nulo o que no pueda ser exigido el derecho que tenga cualquiera de los otros suscriptores. Entonces, a la otra vertiente que tiene la autonomía es que quien adquiere un derecho derivado al título lo hace libre de las circunstancias personales del titular anterior. Entonces, por ejemplo, si tú eres el beneficiario de una letra y me la cedes a mí, eso, digamos, las relaciones que tú puedes tener con el librador de esa letra, con el librado, las excepciones que te pudieran oponer, no necesariamente aplican para mí porque yo soy un nuevo adquirente y se presume pues que cualquier tipo de circunstancia previa no me es aplicable. Eso está directamente relacionado con otra característica que es la de abstracción. O sea, significa que el título en sí mismo es la causa de las obligaciones establecidas en él, sin necesidad de acudir a otra relación jurídica. Sabemos pues que en materia contractual uno de los elementos esenciales del contrato es la causa, entonces la razón o el motivo por el que las partes suscriben ese contrato. En el caso de los títulos valores, se entiende que la propia emisión o la propia obligación cartular o la existencia del propio título de valor es la causa que puede ser abstracta sin necesidad de acudir pues a otro documento adicional. Entonces, si por ejemplo a mí me liberan una letra y esa letra es abstracta y que establece una orden pura y simple de pago, cuando yo voy a cobrar eso, no tengo que establecer o probar que eso es porque, bueno, por el pago del precio de un bien o por una deuda preexistente o nada por el estilo. O sea, el título valor, cuando es abstracto, se vale por sí mismo a los efectos de su cobro. Negociabilidad. Los títulos están creados con la intención de que puedan circular, en el sentido de que puedan ser, sustituirse pues los personajes originales que suscriben el título en otros sujetos. ¿Ok? Que el crédito incorporado a los mismos pueda ser transmitido de un sujeto a sujeto de una forma práctica y rápida, en virtud pues de las necesidades del comercio y que justamente pues en buena medida es lo que implica que el derecho mercantil en muchos casos tenga unas soluciones distintas o diferenciadas a la normativa civil. En lo que respecta a la legitimación, en este caso, lo relevante es quién es el beneficiario del título, quién aparece nombrado como para hacer efectivo el derecho que está establecido en el título, más allá de quién es el acreedor o el titular del crédito real. Entonces, puede ocurrir que no necesariamente el titular y el legitimado sean los mismos. Si, por ejemplo, en una relación en la cual a mí me prestan un dinero y yo me obligo a pagar eso luego a través de una letra,
pudiera ser que ese beneficiario, esa persona que yo le doy el dinero, me diga, bueno, mira, pero vamos a hacer la letra, en lugar de que aparezca yo como el beneficiario de ese crédito, vamos a poner a mi primo, a mi papá o a mi hermano. Entonces, si se pone ese tercero, ese sujeto que en principio no forma parte de la relación sustancial o la relación de fondo, de base que existe esto, a los efectos del título valor, eso no importa, porque realmente el legitimado real para el cobro es esa persona que aparece suscribiendo el título o que aparece indicada en el título, y no otro sujeto que puede tener un derecho conforme a la relación de base, pero no es el titular de la acción cambiaria o del derecho cambiario. Por otro lado, tenemos entonces la característica de no novación, que ya la vimos cuando estábamos analizando pues las características generales de las obligaciones mercantiles. Entonces, en este caso, como dijimos en su momento, la creación del título, esas obligaciones cambiarias que derivan del título, por regla general, no implican la sustitución o la extinción de una relación jurídica preexistente entre las partes. Entonces, por ejemplo, si volviendo al ejemplo de que se documenta una letra, pues, porque existe una obligación de pago de un bien, en virtud de un contrato de compra-venta, por ejemplo, no significa que porque se cree ese título como una otra forma alterna de pago, eso significa que las partes están innovando la deuda primigenia que existía por la compra-venta o por la obligación de pago derivada de la compra-venta. Entonces, puede ocurrir que si se paga tal obligación sustancial de ese contrato de compraventa, evidentemente se extingue el contrato porque se le dio cumplimiento al contrato. Pero la obligación cambiaria pudiera subsistir. Por el contrario, si se paga la obligación cambiaria, pudiera ese elemento ser la prueba de que se pagó el contrato subyacente. Entonces, esto está previsto en el 121 del Código de Comercio y bueno, vimos que eso tiene unos bemoles de cuándo puede considerarse que existe una novación o cuándo no puede considerarse. Entonces, pero por regla general, el otorgamiento de un título valor no supone la novación, la modificación de una obligación preexistente que pueda existir entre las partes o entre algunos de estos sujetos vinculados por el título valor. Bien, continuamos. La clasificación de los títulos. Aquí tenemos pues, varios criterios de clasificación que son en general los más importantes que recoge la doctrina, y el primero que tendríamos es en virtud del sujeto que los emite. Sujeto que podría ser entonces títulos privados o títulos públicos. Evidentemente, cualquier persona, sujeto que emita un título que no forme parte, que no sea un organismo, un Estado, un organismo estatal, evidentemente sería un título privado. Pero, como sabemos, una de las herramientas de financiamiento que existe pues, en el derecho público es la emisión de bonos de deuda pública o cualquiera de estos instrumentos financieros que en algunos casos pues, están emitidos por el Tesoro Nacional o en algunos casos puede también que sea por empresas del Estado, en el caso de nosotros pues PDVSA, etc. En este caso, indudablemente, estos títulos son de naturaleza pública y la clasificación es relevante en el sentido de las disposiciones que pudieran aplicar. Evidentemente, pues en una relación de derecho público están inmiscuidos pues el derecho administrativo y otra serie de cosas que no necesariamente ocurre pues en una simple relación privada de derecho civil o mercantil. Ok, por la forma de negociabilidad o de circulación, los títulos son nominativos, a la orden y al portador. Esta es la clasificación legal que nos establece el artículo 150 del Código de Comercio y básicamente lo que implica es que un título nominativo que aparece expresamente quién es el beneficiario y solo puede ser cedido mediante la figura de la cesión, esa que ya revisamos pues de la cesión civil que en el artículo 1549, los títulos a la orden, que está en el campo pues de las letras de cambio, el pagaré, el cheque, cuyo mecanismo de circulación es el del endoso, y los títulos al portador, que evidentemente, como pueden ser realmente el beneficiario o el legitimado pues para recibir la prestación del mismo, es cualquier persona que tenga la detentación del título, el mecanismo de transmisión de ellos es únicamente la entrega material del mismo. Ok, por efecto de la causa, esto tiene que ver con lo que hablamos del requisito de la abstracción. Los títulos pueden ser causales, donde están entonces ligados a una relación sustantiva de fondo. Por ejemplo,
sería la acción de la compañía anónima. Puede ser un título valor, pero realmente es la representación de la participación que tiene una persona en el contrato de sociedad del que se trate y la representación de los derechos, no solo económicos, sino políticos, societarios, que derivan pues de esa participación. Pero hay títulos que son necesariamente abstractos, que por su propia naturaleza y utilidad están totalmente o suelen estar desvinculados de una relación jurídica concreta, porque están llamados a circular. Por ejemplo, la letra de cambio. Ok, pues los objetos del derecho incorporado pueden ser personales o de participación. Nuevamente tenemos como ejemplo de esto las acciones societarias. En relación, pueden ser derechos obligacionales en el sentido de que lo que representan es un crédito, lo que representan es una obligación, y pueden ser derechos reales o representativos. En este caso estamos hablando, por ejemplo, del certificado de depósito o los derechos de embarque, el Bill of Lading, del que hablamos en materia de comercio internacional. En estos casos, pues, este título, este certificado, lo que demuestra es quién es el legitimado para retirar una mercancía, por ejemplo, para retirar un bien depositado. Entonces, de alguna manera, el título en este caso funge como una representación de un derecho real. Ok, la clasificación por su emisión. Podemos hablar de que los títulos pueden ser de libre emisión cuando no tienen mayores limitaciones para que los mismos sean creados o sean circulados, más allá de lo que establece pues la letra de la ley, de la ley común general, el Código de Comercio, por ejemplo, pues una letra de cambio, un cheque, un pagaré, etcétera, y hay títulos que sí son de emisión regulada. Por ejemplo, las acciones que cotizan de sociedades que cotizan en bolsa, o sea, las acciones de las sociedades de capital abierto, instrumentos financieros, bonos de deuda pública, etcétera, todo lo que está regulado por el mercado de capitales o el mercado de valores, entonces podríamos entrar en esa categoría de las que son de emisión regulada. Por su forma de creación son singulares. Por ejemplo, un cheque, yo no emito cheques en masa o no emito 50 cheques iguales a la misma persona por el mismo valor en la misma fecha. Pero en contraposición a eso tenemos una serie de títulos que son en serie o en masa. Por ejemplo, los títulos bursátiles, cuando se hace una emisión de acciones de una compañía, pueden ser 100.000, 1.000.000 de acciones o cualquier cantidad, pues, y todos estos títulos tienen más o menos la misma característica, incorporan los mismos derechos, son por el mismo valor, etcétera. Entonces, en este caso, pues podemos hablar de que el criterio de diferenciación es si es para una relación jurídica específica o si es un acto que la idea pues es que tenga efectos para múltiples personas o para múltiples actos. Por su forma de representación, los títulos pueden estar representados en documentos. Por ejemplo, justamente cuando yo libro un título de estos singular, normalmente tiene un soporte físico, un soporte material, esa letra de cambio, ese cheque. En cambio, puede haber unos títulos que están anotados en cuenta, donde en este caso el soporte material, aunque pueda existir pues ese comprobante individual, realmente el soporte suele existir pues en algún registro o en algún soporte administrativo, base de datos, etcétera. Por ejemplo, las acciones que cotizan en bolsa nuevamente, o sea, los títulos bursátiles, evidentemente en las operaciones, la celeridad y las características que tienen las operaciones de bolsa implica pues que ese intercambio de ese mercado no es de las papeletas o de los títulos físicos que pueda tener cada persona, sino que están anotados en un gran registro y se puede saber, pues bueno, si alguien vende 5.000 acciones a determinada persona, etcétera, eso está en ese registro general. Por supuesto, en los tiempos actuales esto está altamente manejado conforme a criterios y herramientas tecnológicas, ¿no? Lo cual nos lleva a otro aspecto importante de los títulos valores en forma general, que sería la desmaterialización.
Si bien hablamos de que existe, o la característica esencial es que el derecho está vinculado, el derecho en el título de crédito está vinculado a un soporte material o a un soporte en general, podemos encontrarnos desde hace un cierto tiempo atrás y para determinados títulos con el fenómeno de la desmaterialización. Entonces, en el caso de los títulos masificados, como ya lo analizamos antes, puede hacerse un poco impráctico o innecesario la existencia de un soporte individual para cada título, por lo cual la incorporación ocurre en otro tipo de soporte o registro y eso implica entonces una facilidad para que esto se entienda pues que existe el derecho, existe el título valor, no necesariamente vinculado a una papeleta o un soporte documental individual que tenga el titular de ese derecho. Adicionalmente a eso, tenemos que las tecnologías de información y comunicación han permitido que la desmaterialización pueda llevarse un poco más allá, incluso permitiendo que algunos títulos singulares tengan un soporte netamente a través de documentos electrónicos o mensajes de datos. Por ejemplo, esos documentos de embarque, esos bill of lading de los que hablamos, ya al día de hoy existe una regulación que prácticamente hace que sean un documento de naturaleza electrónica en todo el comercio internacional. Y en algunas legislaciones también, digamos que han sido modernizadas, no como la nuestra, tienen también la posibilidad pues, de que estos títulos individuales, una letra de cambio pudiera ser o algo parecido, una letra de cambio pueda estar en un formato electrónico, etc. Por supuesto, la idea de la desmaterialización ayuda a minimizar los problemas relativos a la pérdida, el deterioro o la sustracción que puedan tener los títulos, porque evidentemente, pues, en el caso de que alguien pierda ese soporte material, su situación es un poco más comprometida a los efectos de hacer el cobro o hacer efectivo, pues, esos derechos. Ok, eso nos lleva entonces a los títulos atípicos. ¿Qué se llama por títulos atípicos? Lo vamos a comparar en principio, con los títulos típicos o nominados, que son aquellos que están legalmente previstos o regulados. Entonces, por criterio en contrario, los títulos atípicos serían aquellos que no están expresamente regulados, expresamente nombrados en la ley o expresamente previstos. Entonces, aquí hay un tema de si realmente es posible la creación de estos títulos distintos a los que están previstos por el legislador en virtud de la autonomía de voluntad o libertad de contratación, o si por el contrario la idea es que el carácter cartular, el carácter de título valor, se le otorga nada más a aquellos actos que la propia ley establece como tales. Entonces, aquí en Venezuela inicialmente se interpretó que no era factible otorgarle carácter títulos valores a otros instrumentos, a estos títulos atípicos, pues los instrumentos que no llenen expresamente pues los extremos para ser considerados títulos valores. Y que en este caso no significa que no sirvan para nada, sino que son unos meros instrumentos probatorios de una relación jurídica subyacente que puede existir. Ahora bien, sin embargo, desde que existe pues esta legislación especial bursátil de la que ya hemos hablado, cuya versión vigente es la Ley del Mercado de Valores del año 2015, se prevé una regulación por parte de los organismos contralores de esto, pues la Superintendencia Nacional de Valores, etcétera, de una serie de títulos que no están especificados en esa ley ni en ninguna otra. Entonces, por ejemplo, si vemos en los artículos 45 al 53 de esa ley, los cuales les insto a que los revisen pues con detalle, vemos que hay unas expresiones como que están regulados o sometidos a la regulación de la ley cualesquiera otros valores o derechos de contenido financiero, derechos o contratos sobre insumos agrícolas y derivados. Entonces, esto nos implica pues unas categorías un poco genéricas, en lo cual daría tal vez pie a que podamos entender que sí hay o sí es admisible en el derecho venezolano actual la figura de los títulos atípicos. Ok, eso nos lleva entonces a otro concepto importante que vendría siendo el de los títulos impropios. Ok, lo primero que tenemos que decir con esto es que los títulos impropios no son títulos valores. Lo que implica estos documentos, lo que son una prueba o una demostración de una legitimación prima facie, o sea, de primera entrada, para recibir una determinada prestación. Pero ese derecho no está incorporado al título ni forman una relación jurídica autónoma, sino que ellos vienen a ser una
demostración o un elemento de fácil prueba de un contrato o una relación jurídica subyacente. Por ejemplo, cuando en un vale parking que nos entrega pues un ticket y nosotros tenemos que entregar ese ticket para que nos entreguen el carro de nuevo, no implica que, que ese título necesariamente o que ese ticket de vale parking sea un título valor o que implique pues el derecho a usar el carro o la titularidad que yo pueda tener sobre ese vehículo. Ocurre también con el billete de lotería, aunque en el billete de lotería, podemos decir, cuando el billete de lotería ganador es el único instrumento que permite hacerse acreedor de la prestación pues, de ese premio. Sin embargo, lo que está de trasfondo allí es que existe un contrato de lotería en el cual la lotería me ofreció y yo acepté, y la demostración de esa aceptación es habiendo adquirido ese título, ese billete de lotería. Entonces, en este caso, pues, aunque digamos la única forma de acceder a esa prestación, a ese derecho, es el billete ganador, no significa que eso sea un título valor. Y en el mismo caso, pues, o poner un ejemplo también, el ticket que nos pueden dar en una tintorería o algo así, evidentemente eso facilita la obtención o la devolución de la ropa, lo que hayamos dejado allí, pero eso no significa que sin el ticket no tengo forma de acceder a que se cumpla el contrato, y en este contexto que la obligación pues de esa tintorería de entregarme mis bienes una vez pues que se produjo el servicio. Ok, esto que le voy a decir no es una distinción absoluta entre títulos valores y títulos impropios, pero es un criterio para tomar en cuenta. Normalmente en los títulos impropios la prestación suele ser de hacer y no de dar, ¿ok? No hay un crédito, una cantidad de dinero de por medio. Por supuesto en el billete de lotería sí, pero no necesariamente esto ocurre todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si en esta clase de relaciones, pues el ticket del estacionamiento y toda esa clase de cosas, habitualmente la prestación no es monetaria, sino es una obligación de hacer. Y en el rango, pues, de estas obligaciones de hacer, por lo general están enmarcadas, pues, en virtud de ser un título impropio y no un título valor. Ok, estos títulos impropios no están concebidos para la circulación, o sea, no es que pues, la idea es que justamente transmitan un crédito a través de una forma fácil o efectiva. Sin embargo, pues la circulación de los mismos pudiera ocurrir. En el derecho nada implica, por ejemplo, que ese ticket de estacionamiento yo se lo entregue a alguien más para que pueda sacar el carro. O inclusive pues pudiera ser que el billete de lotería antes de que se haga el sorteo y se haga el premio, yo bien pudiera venderle ese billete de lotería a alguien más, ¿correcto? Bueno, estos títulos impropios a nivel doctrinal se dividen en comprobantes de legitimación y títulos de legitimación. En los primeros nombrados, o sea, en los comprobantes, el interés está más enfocado en facilitar el acreedor de esa prestación recibirla. Por ejemplo, en una entrada de cine. ¿Qué es lo que se está buscando aquí? Bueno, que la persona pues, que compró o que accedió a ese servicio tenga una forma fácil de demostrar que tiene un derecho a entrar a determinada película. Por otro lado están los títulos de legitimación, donde en este caso ese título, entre comillas, porque es un título impropio, es más tendiente a identificar al acreedor de la prestación por parte del deudor, ¿ok? Entonces, no es tanto pues el tema de facilitar la prestación, sino identificar realmente quién es el legitimado para recibirla. Por ejemplo, en el caso de la libreta de ahorros, que ya se utilizan relativamente poco, pero en principio para tú movilizar la cuenta de ahorros, entonces tú tienes que acercarte al cajero en el banco y traerle la libreta en la mano, porque la libreta es la demostración inicial de que efectivamente tú eres la persona que tiene ese contrato de cuenta bancaria con la institución financiera. Bien, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? El fundamento de la obligación de los títulos valores. Esto tiene que ver con tratar de determinar en derecho de dónde deviene la fuerza obligatoria o la exigibilidad de los títulos valores. O sea, ¿cuál es la fuente de que efectivamente exista un vínculo jurídico con lo coercible en este contexto?
Por supuesto, como ocurre habitualmente en derecho, tenemos múltiples teorías o grupos de teorías. Tendríamos un primer grupo donde estaría, pues, que son teorías que su punto común que son teorías contractuales o que hablan del derecho común de las obligaciones o se soportan en contratos o en el derecho común de las obligaciones. En este contexto de teorías, el título valor no es más que la representación de varios contratos o instituciones civiles. Entonces, tú pudieras descomponer la relación cambiaria en tal vez en un contrato de mandato, con una delegación de firma, con una estipulación de terceros en el sentido pues de que es una orden de que le estás mandando a un tercero para que le pague el beneficiario, o a su vez cuando esta persona paga se trata de un pago efectuado por un tercero. En general, pues estas teorías, aunque con sus diferentes bemoles, lo que nos dicen es, bueno, en el fondo lo que existe en el título valor es una representación de esas relaciones jurídicas que conocemos individualizadas en el derecho. Por otro lado, tenemos las teorías unilaterales, donde se nos dice que la fuerza obligatoria para cada obligado cambiario dimana de una manifestación unilateral de su voluntad, lo cual implica que existe, digamos, sería una teoría más o menos autónoma en el sentido de que habitualmente las obligaciones no se crean o las obligaciones que tienen base en la voluntad no se crean por la simple intervención de la voluntad de una sola persona, una manifestación unilateral. Pero entonces esto, conforme a estas teorías, sería una característica particular de esta especie de derechos donde nada más porque yo tenga la voluntad de constituir la obligación, de constituirme pues en obligado cambiario, eso tiene un efecto y una fuerza jurídica. Por supuesto, pues estas teorías de esta manifestación unilateral de la voluntad tienen un fuerte apego pues en lo que es la libre determinación o la autonomía de la voluntad, o sea, ¿quién mejor que yo para determinar, para crearme un derecho o una obligación o el alcance de las mismas, ¿no? Y por supuesto tenemos siempre otro género de teorías que no están exactamente en un lado o en otro, que yo las he puesto aquí como teorías intermedias o pragmáticas. Aquí entran, por ejemplo, varios postulados, teorías que propugnan, mira, originalmente el título de valor tiene una naturaleza contractual, pero cuando comienza a circular o comienza a pasar de un titular a otro, entonces entra en vigor esa naturaleza de acto unilateral. Ok, cuando yo creo el título, deviene pues de una relación de contrato con el beneficiario o con los sujetos que están vinculados a ese título de valor, pero una vez que este comienza a circular, ya se convierte en otra cosa, no necesariamente el contrato inicial que existía. Otro postulado que hay en estas teorías es que puede ser que entre partes o los efectos jurídicos entre las partes iniciales del título de valor existe pues una relación contractual, pero frente a los terceros que puedan adquirir derechos posteriormente sobre los mismos, se trata de actos unilaterales. Hay otros elementos en esta teoría que puede decir, mira, estos realmente son figuras sui generis creadas por el derecho mercantil con idea de facilitar pues la circulación de crédito a través de mecanismos flexibles, de mecanismos que generen cierta seguridad jurídica, pero que también den una celeridad. Entonces, más allá de buscarle la naturaleza si es un acto unilateral, si es un acto contractual, o cuál es la figura jurídica del derecho civil en el que se basa, dice, bueno, mira, esto es una figura específica y que tiene sus propias características y sus propias reglas, y ya está. Y de la mano con esto vendría pues un género de teorías que dice, bueno, no hay que preocuparse realmente tampoco mucho efectivamente analizando la naturaleza jurídica de esto, porque en el fondo la fuerza obligatoria de esto deriva simplemente de que el legislador lo ha dispuesto de esa forma. Bien, ya para terminar con este tema y con la sesión actual, vamos a hablar de lo que ocurre pues, en materia de deterioro, destrucción, pérdida o sustracción de títulos, cosas que ya comentamos un poquito antes. Pueden ser situaciones problemáticas para el ejercicio del derecho que está incorporado al título. En ese entendido, pues, de que no hay derecho cambiario si no existe un título que lo soporte.
Entonces, ¿qué ocurre si ese título deja de existir o ya no está en mi posesión o lo que sea? Entonces, en primer caso podemos ver que en principio pudiera ser una inequidad que digamos, mira, el derecho, si el título desapareció por causas no imputables a ese beneficiario, entonces asumir que ese derecho se extinguió puede ser algo que puede ser injusto. Pero al mismo tiempo tienes la otra cara de la moneda que también debe protegerse el interés del obligado cambiario. Entonces, al fin y al cabo, bien pudiera ocurrir que alguien sea el título, como obligado no estoy al tanto de eso y venga entonces esa persona que se dio y diga, mira, a mí se me perdió el título, otórgame otro, o págame sin el título. Y después viene la semana siguiente y aparece alguien con el título en la mano, mira, págame. Entonces, esta situación implica pues que no hay unas soluciones totalmente exactas o totalmente unitarias, lo cual aparte se hace más un poco más complicado en el sentido pues de que hay diferentes categorías de títulos y su modo de cesión, como ya vimos, que serían los títulos al portador, a la orden y los títulos nominativos. Entonces, como regla general, podemos decir que en el caso de deterioro o pérdida del título, existe un derecho a obtener nuevamente de parte de ese deudor un soporte de la existencia de ese título, bien sea pues a través de entregar una copia del mismo o entregar pues o crear nuevamente un título equivalente. Y también puede ocurrir, pues, que en los casos de sustracción, o sea, que de robo, que es de pérdida, etcétera, que existan acciones tendentes a la recuperación del título o a su anulación, porque por supuesto, la cara de que si yo le pido a mi deudor que me libre un nuevo título, un título equivalente, implica que el título perdido, extraviado o robado no debería tener efecto, debería cesar de tener efecto jurídico. Entonces, dentro de la óptica de la legislación nacional, tenemos que en esta materia hay una regulación específica en cuanto a títulos del portador que está prevista en los artículos 129 y 130 del Código de Comercio. Entonces, allí nos dicen varias cosas. Si el título está deteriorado, pero es identificable, o sea, se sabe pues que a pesar de que está dañado, semi-roto, etcétera, pero se puede saber efectivamente cuál es el derecho establecido en ese título y quién es el obligado al mismo, se puede pedir un duplicado o un título equivalente. Partiendo de la premisa, estamos hablando de título del portador, que en principio el legitimado para cobrarlo es cualquier persona indeterminada que lo tenga en su mano. Si el título está destruido, la única forma que tiene este titular genérico de demostrar que existía ese derecho incorporado al documento y que ese documento se destruyó, sería a través de ir a un juicio y probar todas estas circunstancias en ese consabido juicio, que sería pues la manera de cobrar o poder tener acceso pues a la prestación, porque si no, pues imagínense, sería muy fácil si yo soy el titular de un derecho al portador, pero no lo tengo, porque vaya a cobrarle pues al deudor y decirle, mira, yo tenía el título, pero el título lo puede cobrar cualquier persona, pero resulta que a mí se me perdió o a mí se me destruyó. Entonces, ¿qué seguridad jurídica le puede dar eso al acreedor? Bueno, ok, si yo te pago a ti, te creo lo que me estás diciendo y te pago a ti, pero ¿qué garantía tengo de que efectivamente no venga mañana con una persona con igual legitimación que tú? Porque el título, a quien me lo presente, se lo tengo que pagar. ¿Ok? Entonces, en materia de sustracción, reivindicación del título, pues en el caso de ese título que se haya extraviado y lo consiguió alguien, o el título que alguien pues se lo hurtó o lo que sea, por supuesto, puede intentarse la acción de reivindicación, pero únicamente contra los poseedores de mala fe. O sea, ¿quiénes son los poseedores de mala fe? Pues la persona que sustrajo, que encontró ese título a sabiendas pues de que no es suyo, o aquella persona a la que se le haya traspasado el título y que tenga conocimiento de esas circunstancias. Si esto no es así, si por ejemplo alguien se sustrajo el título o se lo hurtó y después esta persona se lo entrega, se lo transfiere bajo la causa que sea a otra y esta persona no tiene conocimiento de que quien se lo entregó no era un legítimo titular de derecho o no estaba al tanto de las circunstancias en cómo entró esa persona en posesión de ese título, pudiera entonces aplicar la acción de reivindicación.
Por supuesto, esto tiene relevancia poder hacer la reivindicación mientras el título no sea cobrado, porque si ya llegó alguien y se lo cobró al deudor, ya lo que le quedaría a esa persona que le quitaron ese título es algún tipo de acción de derecho común a los efectos de resarcimiento, daños y perjuicios, etcétera, y primordialmente dirigido a la persona que le causó el daño, no al deudor, porque el deudor no necesariamente tendría culpa de que esa persona se lo hubiera perdido o hubiera extraviado el título o se lo hubiera hurtado. En el caso de los títulos a la orden, estamos hablando del campo pues, de aquellos títulos que tienen una orden expresa de pago para algún sujeto en específico. Estamos hablando en el campo de las letras de cambio, los pagarés y los cheques. En este caso, el título deteriorado o destruido tendría una aplicación analógica a lo que dice el artículo 472 del Código de Comercio, en el sentido pues de que debiera pues la persona que ha sufrido este deterioro o esta destrucción del título pedirle a su sujeto cambiario inmediato, a su acreedor cambiario inmediato, que entonces que le libre un nuevo título. Por supuesto, si hay varias personas vinculadas a este título, digamos, unos endosantes anteriores, etcétera, eso sería una cadena, pues, de que yo le pido a mi causante inmediato que me libre el título, a su vez, pues, posiblemente se lo tenga que le pedir a su causante anterior, etcétera, pero en principio esa escalera debería poder funcionar para poder reconstruir ese título. En el caso de sustracción, nos dice el 425 que solo se puede accionar contra el poseedor de mala fe o el adquirente con culpa lata. Aquí vemos una diferencia entre lo que respecta a los títulos al portador, que solo pueden ser reivindicados contra el poseedor de mala fe. En este caso, no solo contra el poseedor de mala fe, sino a quien que adquirió ese título o que se convirtió pues en endosatario de ese título bajo unos criterios que debieron haberle hecho entender que el negocio posiblemente lo estaba haciendo con quien no era el titular legítimo del derecho. ¿Ok? En la materia de títulos nominativos, esto es menos problemático, es mucho más fácil porque como son títulos que están directamente acreditados o están inscritos a una persona, estos solo pueden ser cedidos a un tercero a través de una figura de cesión. Y en esa figura de cesión, tiene que ser notificado pues al otro, a los otros titulares cambiarios, que en el caso que existan. Entonces, hay una mayor certeza de quién es el beneficiario o de cuál es la identidad de beneficiario de este título nominativo, y en general, sobre todo si estamos hablando en materia de títulos masificados, acciones de compañías anónimas, etcétera, es mucho más fácil exigir un nuevo título, demostrar la legitimidad cuando el título lo tiene un portador que es distinto. Por ejemplo, si yo soy el accionista de una compañía anónima, evidentemente la representación o el carácter de accionista que yo tengo frente a esa sociedad está determinado a través de los libros de accionistas, es conocido en muchos casos por los otros accionistas, etc. Entonces bastaría que, por ejemplo, yo vaya y le diga a la compañía, mira, el certificado de acciones que yo tengo se me perdió, ¿me puedes emitir otro? Y la compañía me lo debería poder emitir. En el caso, pues, también de las acciones que cotizan en bolsa o los títulos masificados en general, mira, yo soy el titular de unos derechos en una determinada emisión, porque tú recordarás que está en tu registro de que esos títulos fueron emitidos a mi persona, pero no tengo el soporte, me pueden emitirlo nuevamente. Entonces, en materia de los títulos nominativos, en principio, debería ser la situación de destrucción o de pérdida del título mucho menos difícil de resolver que en otros casos. Bien, con eso entonces le damos finalización al tema de los títulos o la introducción a los títulos valores, y ya la siguiente clase entraremos en propiedad en lo que respecta a la letra de cambio como título, valor nominado y típico en concreto. Gracias. Profesor, Dime. tengo unas dudas ya. Dale, perfecto. Ya me parecía raro que no me hubieras preguntado nada por ahí porque el tema tiene sus complejidades. No, sí, sí, lo que pasa es que estaba esperando que terminara como para hacerle las preguntas, pues. Ok. Ajá, al principio
habíamos dicho que se entendía por título como la representación de un derecho real o inmobiliario o de crédito, ¿no? De un derecho real mobiliario o de crédito, inmobiliario no. Ah, mobiliario fue. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, puede ser que el título sea la acción de una compañía y dentro del patrimonio de esa compañía puede haber tanto bienes muebles o inmuebles. Sin embargo, el tema está resuelto por el propio Código Civil que te dice que las acciones, cuotas de participación, etcétera, se consideran títulos muebles o se consideran bienes muebles por disposición expresa de la ley. Entonces, Ah, ok. en el caso de por qué no existen títulos o necesariamente los títulos típicos no implican valores inmobiliarios, porque el mecanismo de transferencia de los inmuebles, por las razones de seguridad jurídica que ya hablamos y el registro, etcétera, implican pues que tienen esa fórmula de transmisión de la propiedad. Imagínate pues las dificultades que darían en que se pudiera, por ejemplo, que hubiera un título representativo del apartamento y que tú únicamente pudieras transferir la propiedad de ese bien haciendo pues una transferencia en ese título. Ok, ok. Ok, ¿qué otra? Ajá. Ajá, la otra era con respecto a los títulos impropios. Ok, Bueno, que más que una duda es como una idea que se me viene a la mente. O sea, se puede decir que los títulos impropios no representan como la legitimidad o el derecho de representación. O sea, que si, por ejemplo, con el título de vale parking o el de billete de lotería, o sea, si alguien más viene y a mí me quita el vale parking o el billete de lotería, el bien puede llevarse o mi carro o ya sea el premio de la lotería. No, eso es lo que quiere decir de que sea impropio, o sea, que no demuestra como o sea, de que en esencia yo soy el titular de ese ticket, pues. exacto. O sea, lo que demuestra en el caso del título impropio es la existencia de un contrato subyacente. Es para facilitar la determinación de la prestación que debe existir conforme a ese contrato subyacente. Pero el título impropio no tiene un derecho incorporado sobre el mismo. O sea, por ejemplo, en el caso del vale parking, lo que le está dando el vale parking allí es decir, bueno, cuál es el carro que tiene que buscar, pero no está diciendo que, bueno, es que necesariamente la persona que me presenta este título es el que tiene, o el derecho a usar el carro no deviene de ese ticket. Sí, exacto, o sea, desde que no demuestra que yo sea el titular del carro, por ejemplo. Exacto, exacto. Ah, ok. Entonces, bien pudiera, efectivamente, si hay lo que implica pues una facilidad para tratar de individualizar cuál es el beneficiario de la prestación o para facilitar el cumplimiento de la prestación. Imagínate que, por ejemplo, o sea, sería un poco más inoperante que tuvieras que, no sé, enseñar el título de propiedad al vale parking o lo que sea. Sí, exacto, eso era lo que estaba pensando, pues. Exacto. Entonces, pero realmente sustantivamente hablando o conceptualmente hablando, el derecho que tú tengas deviene de un contrato que existe, bien sea un contrato de depósito o un contrato del que tú quieras. Pero, o sea, y ese papel lo que es una representación de una prestación que deriva de ese contrato. Y que se presume que si tú eres el que tienes eso en la mano, se presume que eres el legitimado para exigir la prestación, pero a diferencia en el título valor, que en el título valor el derecho que tú tienes, el derecho subjetivo que tú tienes está incorporado al título. Ok, exacto, sí. Eso es lo que estaba viendo. Ok, ¿algo más? Sí, o sea, lo que pasa es que no sé si esta pregunta sea medio tonta, pero es que medio no entiendo. O sea, nosotros habíamos mencionado el artículo 1549, ¿no? Ok. Ajá, que dice que la venta o cesión de un crédito, de un derecho o de una acción son perfectas. O sea, ¿qué quiere decir que sean perfectas? Bueno, lo que implica, pues, al igual que en materia de la compraventa, que hay un tema de consensualidad, ¿ok? Y que los efectos jurídicos de ese contrato no dependen necesariamente de una formalidad, o al menos entre partes, no depende de una formalidad ulterior. O sea que en el fondo el contrato se crea con oferta frente a aceptación.
Claro, Ah, ok, en ya. este contexto lo más importante de la sesión de créditos no necesariamente de repente es la norma marco de 1549, sino lo que viene después, que es el tema de cuando haya cesión de deudores o que se cambie la figura del sujeto pasivo de la obligación, que se cambie la figura del deudor, esto debe ser conocido y autorizado por el acreedor. ¿Ok? Ujú, sí, ya, ok, listo. Bueno, algo más porque podemos, el Zoom nos está dando tiempo hoy. ¿O estamos bien? Bueno, la otra, pero no me pareció tan importante, pero tenía como que la idea también de que los títulos atípicos, o sea, que se entiende que son atípicos, pero es porque el propio legislador dio a entender que era por una generalidad de lo que está establecido en los artículos de la ley de mercado de valores, ¿no? O sea, que es como una generalización que se da, que no están como especificados los títulos de que se regulan, ¿no? Sí, es que, bueno, Río, no creo que la intención de la regulación de mercado de valores haya sido decir en Venezuela se permiten los títulos atípicos, sino que, o sea, ¿cuál es el problema que se presenta? Los títulos valores son una especie particular y hasta cierto punto individualizada en el sentido de que, bueno, nosotros, el ordenamiento jurídico, si tú haces un documento con estas características, etcétera, esto tiene un valor especial, por llamarlo así. Entonces, la pregunta viene a ser, bueno, ¿y si la gente no cumple con esos requisitos o esas formalidades que yo, legislador, estoy previendo para que tenga esos determinados efectos jurídicos especiales, qué ocurre? Tendrías entonces en el caso pues de llegar a la idea de que conforme a la ley de mercado de valores existen entonces unos documentos que no necesariamente va a ser los que están previstos en la ley, no necesariamente es la letra de cambio, no necesariamente es el pagaré, no necesariamente son las acciones que cotizan en bolsa, esa clase de cosas que nos dice, bueno, yo legislador o yo Estado estoy diciendo que cualquier instrumento que se parezca a estos también pueden estar sometidos a mi regulación de mercado de capital. ¿Ok? Entonces, indirectamente está reconociendo de que hay determinados papeles o determinados documentos, etcétera, que pudieran tener una afinidad tal con los títulos valores que ameritan en el contexto del mercado de capitales darle también una regulación o una protección a los sujetos que intervienen en el tráfico crediticio que se da con esos papeles. ¿Ok? Sí, ok, exacto. Entonces, ahora, la circunstancia si la llevas un paso más, entonces, bueno, si son títulos atípicos, tienen todas las mismas características o parte de las características que tienen los títulos valores. Bueno, eso es un tema que no estaría del todo claro. Pero en líneas generales, pues sí pueden compartir algunas de ellas. Puede ser que sean títulos causales o que sean títulos abstractos, dependiendo del tipo tú puedes clasificar algún título atípico de eso viendo si es nominativo o es al portador o es a la orden, y eso varía pues el tipo de herramienta que se tiene para transmitirlo. Tal vez, o sea, donde estaría un poco más difícil que pueda decirse que que esos títulos atípicos comparten las características o se les puede aplicar en forma analógica, la regulación es en materia de los títulos a la orden, porque a veces pues lo que implica que existe un, una letra de cambio o un pagaré, tienes un cierto cuidado por el legislador, inclusive pudiera tener así unos ribetes de orden público, de qué es lo que se considera una letra o qué es lo que se considera una pagaré y qué no lo es. O en el caso, por ejemplo, del pagaré, como ya vamos a ver más adelante, que solo es entre comerciantes, entonces tú pudieras asumir entonces que un pagaré para darle la vuelta y que pudiera funcionar de una forma más amplia, entonces decir, bueno, esto no es un pagaré, pero esto es un título atípico que es igualito. Entonces, la cosa tiene sus bemoles. Lo que sí está claro es que en principio y en el contexto del mercado de valores, sí pudiera ser considerado como título otros instrumentos que no necesariamente están nominados en algún instrumento legal. Mm, ok, ok. ¿Algo más? No, ya, ya eso era todo. Chévere, pues buenísimo. Entonces vamos a tratar de vernos el viernes. ¿Ya qué hora sería esa clase, profesor? No lo tengo definido todavía, pero
trataría de que fuera en horas de media mañana o final de la mañana. Sí, lo que pasa es que yo tengo clase como a las 10. ¿Tú tienes clase a las 10? Sí. Bueno, pudiéramos tratar de hacerlo en la tarde, pero entiendo que también hay gente que tiene clase en la tarde, ¿no? Bueno, en la tarde yo sí estoy libre, ¿no? No sé los demás compañeros. Bueno, vamos a tratar de hablarlo por el grupo y ver qué sale. Ok, perfecto. Chévere, pues. Vale, gracias, profesor. De nada, a la orden.